Salón familia, gracias por dejarme entrar a través de su computador. Este es Pastor José Vargas de la Congregación Misionera. También muy contento y agradecido al Padre Eterno que nos concede esta semana el poder comenzar una nueva porción. Y esta semana vamos a estar estudiando el libro de Devarim en hebreo o mejor conocido como Deuteronomio. Agradecemos al Padre Eterno que siempre nos da la oportunidad y a nuestro maestro Rico Cortés por siempre darnos la oportunidad, el honor de poder traer estas pequeñas cápsulas y que han sido de gran bendición no solamente para mi vida, sino para la vida de muchos en estos estudios. Así que le invitamos para que usted pueda accesar a todas estas cápsulas, estos estudios en el grupo de los del camino al cual saludamos en el nombre de nuestro Mashiach Yeshua y también a nuestros hermanos de metodología. Como dije, esta semana comenzamos el libro de Devarim, Deuteronomio, y la porción está en Devarim, Deuteronomio, capítulo 1, del verso 1 al capítulo 3, verso 22. También está la porción de la Haftará, que es Isaías, capítulo 1, del verso 1 al verso 27 del capítulo 1. El Brit Hadashah, los Evangelios y Cartas Apostólicas, Hechos, capítulo 7 del verso 51 al capítulo 8, verso 4. Mateo 24, del verso 1 al 22. Y como siempre, les invitamos para que se suscriba a Tesoros del Templo. Esta porción en esta semana tiene dos mandamientos muy importantes. Y también le invitamos para que descargue la aplicación del segundo templo. Esta semana vamos a estar hablando sobre el contexto del capítulo. Y como siempre, todas estas porciones son enseñadas por medio de esta metodología de nuestro maestro Rico Cortés y la escalera educativa. Recuerde que si usted quiere ser parte de los del camino, solamente le invitamos, o parte del grupo de metodología, le invitamos para que escanee ese QR y pueda accesar al grupo de, eh, de los del camino. Quiero compartirles una notita que tengo aquí. Como dije, vamos a estar hablando sobre el contexto del capítulo. En el verso 1, como leímos, dice que estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel en el lado del extremo del río Jordán o Jordán, en el desierto, en el Arabá, del otro lado del Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dijabar. Vimos la semana pasada la lectura en el libro de Bamidbar, en las dos últimas parashá, Mató, Masei, concluyeron con esta doble porción. Esta semana comenzamos, como dije, el libro de Devarim, Deuteronomio, con la porción de la Torá que también se llama Devarim. En esta parte, Moisés vuelve a contar la saga del desierto y revisa con todas las personas todo lo que Adonai les había ordenado. Esta semana comenzamos Deuteronomio, que mejor es conocido como segunda ley o segunda repetición, el último libro de los 5 libros de Moisés. El nombre hebreo de este libro proviene de la primera palabra importante del texto de Barín, que simplemente significan palabras. Esta palabra hebrea, sin embargo, también significa cosa. Entonces, mis amados, cuando nosotros nos detenemos a pensar en ambos significados de esta palabra, entendemos el poder de las palabras, aunque la mayoría de nosotros comenzamos con la suposición de que las palabras no tienen forma o sustancia material. Hay una verdad escondida en la palabra de Elohim, de Var Elohim. Las palabras tienen el poder de crear cosas. Por ejemplo, Elohim, el gran creador del universo, usó palabras para formar el mundo y todo lo que hay en él. Y sabemos que en Génesis, en uno de los versos del primer capítulo, dice, habló y fue creado. También podemos crear vida o muerte mediante el poder de la lengua. Usaremos palabras constructivas y llenas de fe para crear vida o palabras destructivas sin fe para crear la muerte. Por eso cuando nosotros leemos Proverbios capítulo 18, verso 21, dice que la lengua tiene el poder sobre la vida, la muerte y aquellos que la gobiernan han de comer sus frutos.
Pero en Mateo 12, los versos 36 y 37 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La transformación es a menudo un proceso. Devarim comprende los tres discursos de despedida de Moisés a los hijos de Israel justo antes de morir. No cruzarás el Jordán con los israelitas. Él había sacado fielmente a los israelitas de la esclavitud en Egipto y ahora en el otro lado del río Jordán, justo antes de que entren a la tierra prometida, toman 36 días para pronunciar estos tres sermones que relatan la ley, la instrucción o la Torá. Los israelitas, la relación con Elohim y la necesidad de santidad. En esta parashá, Moisés resume de manera lírica e impresionante los principales eventos que han experimentado mientras era el líder de Israel durante los 40 años. Entonces, ¿cuál es el contexto? Los temas que trae estos primeros tres capítulos de Deuteronomio. Vemos que en el capítulo 1, en su contexto, Moisés recuerda a los israelitas las promesas de Hashem en Horeb, habla sobre los nombramientos del jueces, que sabemos que viene del libro de Éxodo, capítulo 18. Después vemos el caso de los exploradores, los espías que fueron enviados a la tierra para ser espiadas. Luego, por el mar informe, vemos que Hashem castiga a Israel. Después vemos la derrota de Orma. Y en resumen, el capítulo 1 de Deuteronomio, por lo tanto, no solo sirve como un recordatorio histórico, sino también como una lección para el pueblo de Israel, enfatizando la importancia de la emuná, la obediencia y la justicia. El capítulo 2, un momentito. Los temas del capítulo 2 son los años en el desierto. Israel derrota a Sejón. ¿Cuál es el contexto del capítulo 2? Los años en el desierto durante su estancia en el desierto, donde Israel enfrenta a tres pueblos a los cuales el Eterno ordena dañar, sino para pasar en medio de ellos sin atacar y comprando víveres para el viaje, tanto comida como agua. Estos pueblos, los reinos de Saúl, Moab y Amón, ya que esas tierras habían sido prometidas a Saúl. Lot y sus descendientes por el momento no formarían parte del pueblo de Israel. Después vemos en el caso de Israel, derrota a Sejón. Y en resumen, el capítulo 2, el contexto del capítulo 2 es un capítulo de reflexión y preparación donde Moisés recuerda a los israelitas sus experiencias pasadas y las instrucciones que Hashem, resaltando el tema de la obediencia, soberanía divina, divinidad, fidelidad, justicia y preparación para la conquista de la tierra. Y el capítulo 3, que es donde concluye esta porción de esta semana. Los temas de este capítulo son Israel derrota a Og, rey de Basán. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se establecen al oriente. Como di, Israel derrota a Og, rey de Basán. Og, al igual que su par Seón, salen al encuentro de Israel para destruirlo, corriendo la misma suerte que el rey de Hezbón, toda su ciudad destruida, su pueblo entero aniquilado y arrasado todo el país, siendo Og un rey fuerte y poderoso, más aún que Seón, pero Adonai, Elohim de nuestros padres, le entregó al pueblo de Israel para destrucción. Rubén, Gad y las medias tribus de Manasés se establecen al oriente. Estos territorios ganados por Hashem para Israel fue donde se asentaron estas tribus y fue dividido conforme a la disposición dada por Hashem a los hijos de Israel con la condición que los varones de edad de luchar, es decir, de 20 años hacia arriba, debían seguir con el pueblo para poseer Canaán. Y estos temas
El capítulo 3, en su contexto del capítulo, enfatizan la fidelidad de Hashem en cumplir su promesa a Israel, la importancia de la obediencia a sus mandatos y la transición del liderazgo de Moisés a Josué, preparando al pueblo para la próxima fase de su viaje hacia la tierra prometida. Recuerden, familia, que si usted quiere ser parte de este grupo de los del camino, le invitamos para que se escanee el Square que presentamos al principio. También le invitamos para que se suscriban a Tesoros de Templo. Así que muchas gracias a todos. Espero que este video sea de gran bendición. Shalom y muchas bendiciones. Será hasta la próxima. Gracias a todos.